A ver, vamos a esperar a que entren algunos. Bien, creo que ya estamos conectados. Eh, Estoy ahora transmitiendo desde mi iPad mini porque el micrófono que finalmente pude adquirir usa la conexión de donde se carga el teléfono, el iPhone. Y entonces, pues, eso me está causando un poco de problemas porque cuando no está lo suficientemente cargado el teléfono, eh, pues me complica porque o cargo o pongo el micrófono, ¿ah? Entonces, gracias a Dios, pues, se puede poner también para el iPad y, pero también tengo que quitar el armazón de protector del iPad. Al teléfono le tuve que cortar un poco abajo porque con el armazón que tengo para proteger el teléfono, pues ahí no puede entrar del todo. O sea que tengo que decir, es buen micrófono, pero muy poco práctico. Pero bueno, ya comprado está y vamos a darle uso, ¿ah? Porque sería injusto no darle uso dado lo que se invirtió. Bueno, vamos al tema propiamente. Casos muy específicos en donde me gustaría de alguna manera que se fracasara, entre comillas, en el matrimonio. ¿A qué me refiero? Durante todos mis años de misión me he detectado, he visto varios noviazgos, inclusive matrimonios que se van llevando en en una aparente realización o felicidad. O sea, y muchos de ellos, por ejemplo, de gente que conozco que era bastante firme en su fe y que después, precisamente, inclusive al entrar dentro de un cierto noviazgo, no con una persona mala, ¿va? Pero finalmente pensaban más en irse de vacaciones, en disfrutar la vida, yendo a parques, etcétera. O sea, no estoy hablando de noviazgo ni de matrimonios que estuvieran haciendo pues pecados así como terribles, vamos a decirlo así, ¿va? Eh, Aquí el punto está en que van forjando un matrimonio más en cuanto al proyecto entre los dos, más en cuanto a la expectativa de realización entre los dos. Uno los ve sumamente organizados y proyectados hacia el futuro. Y todo ese tipo de cuestiones están en principio bien. Un matrimonio tiene que tener proyecciones, un matrimonio tiene que tener cierto orden, cierta organización, una visión a futuro y más cuando ya tienen familia. Pero esto es, a lo que me estoy refiriendo, esto es ya un poco más exagerado, ¿va? O sea, donde tú ves que de alguna manera siguen siendo creyentes, pero que su realización depende más de su proyección y de su visión que de Dios mismo, que están más enfocados en saciar los proyectos que tienen como pareja a saciar la voluntad de Dios, que no siempre tiene que concordar, ¿eh? No siempre, por mucho que me digas, pero estos proyectos son buenos, no hay nada de malo, no hay nada de pecado. Recuerden aquella frase de San Vicente de Paúl: hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal, tarde o temprano. Hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. ¿Dios no quiere entonces todo bien? No. Dios quiere solamente el bien que va de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. Entonces, el ejemplo que siempre pongo es en el caso, por ejemplo, que les digo, sobre todo en las charlas y en las conferencias, a las mamás, ¿cuántas de ustedes aman mucho a sus hijos? Y pues prácticamente el 100% de las manos se levantan, ¿verdad? Eh, Acto seguido yo les pregunto, ¿y ustedes aman más a sus hijos que a su esposo? Y ahí ya empiezan a titubear.
¿Amar a los hijos está mal? No, pero amarlos más o con más prioridad que al esposo sí está mal de acuerdo al orden que Dios ha dado. Muchas familias se tendrán que dar cuenta de que la mejor herencia que le pueden dar a sus hijos, muchos matrimonios se tienen que dar cuenta de que la mejor herencia que pueden dar a sus hijos es precisamente un santo matrimonio. Pero a veces descuida el mismo matrimonio por una buena razón que son los hijos. Cuando esos hijos lo primero que necesitan es que esté bien el matrimonio. Claro, ya después hay ciertas excepciones, mamás solteras, etcétera, pero eso no es el plan que Dios ha querido. Dios apoya sobre todo a esas mamás solteras que sacan adelante a sus hijos porque el papá no quiso hacerse responsable, o vayan ustedes a saber, hay muchas problemáticas, pero hay que decir la verdad. Dios apoya a esas mujeres por lo valiente que son, porque no cayeron en la trampa, por ejemplo, del aborto, pero de ahí a decir que ese es el plan de Dios, estamos equivocados. Estamos equivocados. Entonces, Dios escribe derecho en renglones torcidos, desde luego, pero la pregunta es, ¿Dios quiere renglones torcidos? No, no, porque nos ama. O sea, Dios no está esperando que nosotros estemos pecando para, una vez dando el garrotazo, tocando suelo, pues entonces ahora sí volvamos a Dios. No, eso sería una forma muy cruel, maquiavélica de alguna manera por parte de Dios, ¿verdad? Que por nuestra fragilidad, a veces, muy frecuentemente, las conversiones pasen después de un buen garrotazo, pues bendita sea la paciencia que Dios tiene con nosotros, ¿verdad? Pero ese no es el proyecto de Dios, ese no es el proyecto de Dios, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema del título, ¿cuántos son esos momentos en donde yo digo, ojalá estos matrimonios fracasen? Nuevamente, fracaso entre comillas, lo voy a explicar al final esto de entre comillas. ¿Por qué? Porque uno los ve tan realizados, entre comillas, uno los ve tan felices, entre comillas, pero muy dueños de sí mismo, idolatrándose a ellos mismos. Porque cuando Dios no es el primer lugar, no solamente en la cabeza, en la práctica, porque repito, muchos de estos matrimonios se dicen creyentes y eso quizás sea lo más peligroso. En este sentido yo tendría que decir que quizás es más esperanzador un matrimonio de no creyentes que se idolatran el uno al otro, porque como están muy del otro lado, es más fácil que identifiquen por un momento de gracia al Señor. Pero un matrimonio que se dice creyente, eso, pero que no lo está poniendo en práctica, en lo concreto, eso le va a anestesiar su realidad para decir, no, estamos bien con Dios, y seguir proyectando su vida de matrimonio de acuerdo a sus realizaciones personales. Por eso es mucho más peligroso este tipo de matrimonio con creyentes. Matrimonios que en el fondo se idolatran el uno al otro. Idolatrar es poner algo por encima de Dios, ¿verdad? Y hay que decir, hay muchas esposas que ponen por encima de Dios a su esposo, por mucho que se digan creyentes. Hay muchos esposos que ponen por encima de Dios a su mujer, a su esposa, por mucho que se digan creyentes. Estamos claros, el orden que Dios ha puesto es de que los esposos son prioridad por encima de los papás, por encima de los hermanos, por encima de los hijos inclusive. No significa que no amen a todos esos, pero significa que un matrimonio, su prioridad es su esposo, su prioridad es su esposa, salvo en el caso de Dios. Nadie está por encima de Dios. Y repito, lo peligroso es ver a varios matrimonios que dicen creyentes y dicen, no, sí, yo sé, Dios es primero. No, mi hijo, no, mi hija. Revisa cómo estás viviendo en tu matrimonio, sumamente realizados, entre comillas, sumamente felices, etcétera. Pero en la práctica, tu realización y tu felicidad ha sido en segundear, poniendo en segundo lugar a Dios. Y hay que empezar a reconocer esos detalles. En este sentido,
Cuando yo veo que hay un proceso de conversión que más se trata de que ellos están batallando y luchando, etcétera, para darle ese primer lugar a Dios, en ese caso yo no les deseo que toquen pronto suelo. Pero cuando tú los ves tan necios, tan cerrados, tan enfocados en esa idolatría que se tienen mutuamente, tan idolatrizando sus proyectos de vida, donde yo no es que les desee mal, pero sí le pido a Dios, ojalá pronto toquen suelo. Pronto. Porque si no, cuando venga el garrotazo, no solamente se les va a acabar su mentada realización y felicidad, van a destrozar su matrimonio. Por eso yo en esos casos yo digo, ojalá que este tipo de matrimonios en los cuales se idolatran el uno al otro, idolatran sus proyectos de vida y lo anestesian en una supuesta creencia de Dios, pero que es meramente intelectual, porque para esa mujer su Dios es su esposo y para ese esposo su Dios es su esposa, pero en la cabeza dice, no, no, sí soy creyente, sí, por encima de mi esposo está Dios. Palabras, palabras. En la práctica, cuando ves ese tipo de matrimonios, te das cuenta que su proyecto de matrimonio, que su proyecto de familia, que su proyecto de vida no es más que egocéntrico y no es tanto egocéntrico, de una idolatría mutua, ¿verdad? De una idolatría mutua. Y en estos casos, a mí me encantaría, pero me encantaría profundamente que tocaran suelo este tipo de matrimonios. No porque les desee mal, sino porque abran los ojos. Porque el verdadero mal es cuando se den cuenta por la mala que su felicidad y su realización que vienen construyendo no es más que, si me disculpan la palabra, una payasada, algo artificial, que estaban muy confiados de sus proyectos de vida, del uno al otro, ¿va? Pero por encima de Dios. Desde luego un matrimonio tiene que confiar del uno al otro, les repito, desde luego un matrimonio tiene que tener proyectos, desde luego, pero nada puede estar por encima de Dios. Nada, no solamente intelectualmente, sino en la práctica, en la práctica. Tiene una visión muy narcisista del matrimonio. Y en estos, ojalá, les digo, no es que les desee mal, de hecho les pongo, y aquí ya les explico esto de las comillas, pongo de que me gustaría ese fracaso que en realidad es un éxito, de que toquen suelo ese tipo de matrimonios. ¿Por qué es fracaso entre comillas? Porque en realidad al abrirle los ojos a esos matrimonios de que han vivido para el uno para el otro por encima de Dios, que se han idolatrado, que su proyecto de vida y de familia ha estado por encima de Dios, aunque no sea malo. Repito la frase de San Vicente Paúl, hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. Y cuando han hecho todo esto y se han justificado en que no es una cosa mala, en que se han sentido felices, van de vacaciones y arriba y abajo, y el uno al otro, y su esposito y su esposita, y etcétera. Pero Dios viene a ser simplemente un adorno, un segundón, por mucho que en su cabeza se digan lo contrario. No, no es el primero, no, es un segundón Dios. En la práctica, esos matrimonios lo mejor que les puede pasar es que fracasen en el sentido de tocar suelo para que no se derrumbe el matrimonio cuando se den cuenta que han construido una felicidad y una realización superficial, en donde el Señor no ha sido el primero. Entonces, pues bueno, básicamente esa es la reflexión que quería hacer, porque estaba haciendo un diseñito de estos que subo a Instagram y a Facebook, pero digo, bueno, ¿por qué no lo hacemos transmisión y explicamos un poquito esto? Y quizá con los mismos comentarios que ahora voy a leer podamos tener una retroalimentación, ¿verdad? Para poner como en síntesis el video.
Me gustaría que fracasaran o que tocaran suelo los matrimonios que están muy realizados, entre comillas, muy felices, entre comillas, que se tienen tanta confianza que son el uno para el otro, entre comillas, que tienen proyectos de vida pues bastante apetecibles, realizables, que ni siquiera rondan por el aspecto de pecados graves ni nada por el estilo, pero que todo este entrecomillado que acabo de decir no es más que el camuflaje de una idolatría que se tienen el uno para el otro y que no puede terminar bien porque atenta contra el primer mandamiento: amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, etcétera, etcétera, como lo menciona la Sagrada Escritura. El primer mandamiento está por encima de todo. El esposo es prioridad para la esposa y viceversa, sí, pero no por encima de Dios. Por encima de todos los demás seres humanos, sí, pero por encima de Dios, no. Cuando un matrimonio bueno, pero que está haciendo un bien no de acuerdo al bien que Dios quiere, va a terminar haciendo un mal. Y esos matrimonios también los he visto destrozarse. Son de esos tipos de matrimonios en donde tú dices, ¿cómo que se divorció fulanito y fulanita? Si, si tenían lleno su Facebook de vacaciones, de abrazos, de besos, de apapachos. ¿Cómo que se destrozó ese matrimonio? ¿Quién se hubiera imaginado? Cuando en la práctica Dios no es el primero. Estos se pudieran haber mentido y haciéndose dioses del uno al otro, endiosando su matrimonio, idolatrando sus proyectos de vida y anestesiándolo con la idea de que sí, somos creyentes, sí, ese Dios es el primero, pero en la práctica nada de eso, pues no es mucha sorpresa. A mí no me sorprende que ese tipo de matrimonio se termine desbaratando, porque en la práctica se idolatraban a sí mismos, idolatraban su familia, idolatraban sus proyectos de vida. Y el bien, hacer el bien, termino con esto de San Vicente Paul nuevamente, hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. Tarde o temprano termina mal. Por eso yo prefiero que pronto fracasen en el sentido de que toquen suelo para que abran los ojos y puedan rescatar su matrimonio. En este sentido, este tipo de fracaso no es fracaso, es una bendición lo que le puede pasar a este matrimonio. Que sea zarandeado desde sus bases tan superficiales, tan engañadas de sí mismas que han puesto. Vamos a leer entonces ahora ay Dios, eh, ay Dios, se me fue. Más garrotazos se recibirán al que más se le dio si no se hace lo que se debe y tiene que ser. Mira, también ese es un punto muy bueno. Muchos de estos matrimonios que conozco, que tú los ves súper realizados en sus redes sociales y todo esto, pero segundeando a Dios, por mucho que se digan creyentes, eh, te das cuenta que el garrotazo va a ser muy fuerte porque Dios los ha bendecido. Económicamente los ha bendecido en oportunidades, los ha bendecido con hijos, los ha bendecido. Y tú dices, se les está olvidando eso, que a quien mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Pero están tan ensimismados en sus proyectos de matrimonio, de vida, etcétera, que cuando abran los ojos, cuando venga el garrotazo y les abra los ojos a la fuerza, va a ser muy doloroso. Esperamos que no destruya su matrimonio, ¿eh? Pero por eso ojalá toquen suelo rápido para que abran los ojos. Eh,
Hay algo de cultural en esto también, donde a uno se le enseña a cuidar y proteger más a los hijos que al esposo. Bueno, ese es otro tema que ya lo he tocado, lo mencioné así tan rapidito, no es el tema principal, pero sépanlo que los hijos no están por encima del matrimonio. Si tú estás casado, si tú tienes el sacramento, que quede claro, el sacramento del matrimonio, que te quede claro que cuando te mueras, Dios te va a preguntar primero por tu esposo, que por tus hijos, que por tu madre, que por tu abuela, que por tu tío, que por tus hermanos, etc. ¿Eso significa que no ames a tu tío, a tu abuela, a tus hijos, etc.? No. Lo que significa es que la prioridad es tu esposo, que la prioridad es tu esposa. Porque al recibir el sacramento del matrimonio no hay una unión más fuerte entre dos seres humanos que eso. No hay más, ni siquiera la de los padres. En el video que ha causado mucha controversia, que subí hace tiempo sobre esto, es tan patético, tan repugnable, cómo nos engañamos a nosotros mismos diciendo, porque me han puesto muchísimo ese comentario en ese video, no sabe lo que dice usted, madre solamente una, esposas pueden venir o irse, etcétera, pueden abandonar, o esposos pueden abandonar, etcétera. Y yo le digo, a ver, esperen, vamos a empezar. Madre solamente una, esposa, pues de acuerdo a la iglesia, una. En la iglesia no existe el divorcio. Esposo uno. Entonces, salvo que se muera, ahí sí se puede volver a casar. Cuando se da una definición de nulidad, ahí no es que se vuelva a casar, es que nunca estuvo casado la persona, ¿eh? Entonces, además, se idolatriza al aspecto de la maternidad porque, bueno, es que me tocaría meterme en ese tema y realmente ahorita estamos tratando otro. Nomás lo toqué de pasadita, pero esto de dar prioridad a los hijos por encima del esposo o la esposa, sépanlo que no es el orden que Dios ha querido. Repito, si hay una separación, una mamá soltera, y todos esos casos son casos excepcionales en donde Dios puede trabajar, sí, pero es ahí donde aplica que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Pero la mejor manera, lo que siempre ha deseado Dios, es escribir en renglones rectos. O sea, no pongamos a Dios por default como un bombero. No. Por eso estamos tan mediocres. Por eso nuestras familias, por eso el nivel de divorcios está por encima del 50%. Porque estamos volviendo... No es lo mismo algo normal que común. ¿Es común que hoy haya mamás solteras? Sí. ¿Es común que los matrimonios hoy se divorcien? Sí. ¿Es común que haya relaciones sexuales antes del matrimonio? Sí. ¿Es común que se viva en concubinato, o sea, sin estar casado? Sí. Pero perdónenme, o sea, eso no es normal. Al menos en el orden de Dios no es normal. Y cuando confundimos lo común con lo normal, ahí ya el demonio encuentra una puerta abierta para hacer desastre. Quizá al principio muy calladito, porque les digo, en el tema que estoy tocando, la verdad que uno dice, ojalá que abren los ojos estos matrimonios, tan felices poniendo sus fotografías en Facebook y en Instagram y todo eso, y beso y abrazo y vacaciones y aquí arriba y aquí al otro, y tú dices, y Dios segundeado. Si nos va bien, a segundo plano, porque muchas veces puede estar a tercero o cuarto plano, mientras mi conciencia me diga, sí, yo creo en Dios, como si fuera la fe simplemente un acto intelectual, ¿no? Como si no comprometiera el aspecto de la voluntad en cosas concretas, en donde si se revisa, tendrían que reconocer estos matrimonios que se adoran entre ellos, no adoran a Dios, se adoran el uno al otro como si fueran dioses de sí mismos, ¿no? Soy hijo de padres y nieto de abuelos donde no hubo un buen testimonio de matrimonio. Eso también, rapidito, les digo, no es el tema, pero los hijos, miren, nosotros no estamos para estar culpando a nuestros padres ni a nuestros abuelos, estrictamente hablando.
Y no por el hecho de que no tengamos un cierto derecho a hacerlo, ¿ah? Porque si hemos sido afectados por los padres o por los abuelos, o por los tíos o familiares, eh, pues no es que sea mal el emitir algún tipo de juicio descriptivo sobre eso. Pero yo digo, la vida es tan corta que mejor hay que aprovecharla para sanar en aquellas cosas que hicieron mal los padres, ¿va? Esto generalmente es una recomendación que le digo a los adolescentes, que son los que más pleito le tienen a los papás, y muchas veces con total razón. O sea, los papás no han sabido ser padres de acuerdo al corazón de Dios y han herido mucho y profundamente a sus hijos. Pero la solución, les digo a los teenagers, a los adolescentes, miren, la cosa no es estar culpando a tus papás, etcétera. ¿Por qué? Porque el tiempo en que te gastas en culparlo es el tiempo que Dios te da para que te acerques a Él, a Dios, y sanes. Y tú puedes hacer la diferencia en la familia que tú vas a formar. Porque de lo contrario, te lo firmo, serás igual o peor que tus padres. Y ya te veo con tus hijos reclamándote lo mismo que le reclamabas a tus papás. Entonces, no seamos idiotas, digo, si los papás hicieron algo malo, no se trata de que como que lo borremos, ¿no? Se puede borrar, listo, o sea, se puede sanar, se puede sanar. Y hemos de invertir más el tiempo, en vez de estar criticando a nuestros padres, tenemos que invertirlo más en el hecho de preparar, sanar y todo ese tipo de trabajo que solamente Dios lo puede hacer, en vistas a que si Dios evidentemente me tiene llamado a crear una familia, yo no sea la repetición en el sentido malo de mis padres, sino que haga la diferencia, ¿eh? Creen que un matrimonio es pleno cuando ya materialmente no les falta nada, pero son como ateos prácticos. Sí, yo creo que ese es un buen término. Es un buen término. O sea, intelectualmente creen en Dios, pero en lo práctico son ateos en referencia al Dios verdadero, porque sí tienen un Dios. De hecho, no existen ateos. En la práctica no existen. Existen ateos teóricos. Puede haber personas que afirmen que no existe Dios. Pero las implicaciones que tiene Dios en la vida de uno siempre se va a suplir en algo. O sea, no existen ateos prácticos, existen idólatras, que es diferente, ¿verdad? Porque el ateo intelectual, que sí existe, en la práctica, por ejemplo, un aspecto fundamental de aquel que cree en Dios, depositar la confianza plenamente en Él. Eso lo tiene que hacer forzosamente un ser humano. Tiene que depositar la confianza en algo o en alguien. Será en sí mismo el ateo, será en su carro, será en su dinero, etc. Entonces el ateísmo en la práctica no existe. No existe. Existen idólatras. Es decir, existen personas que ponen por encima de Dios o en el lugar de Dios algo. Sea su persona, sea su familia, sea su carro, su dinero, etc. No existe el ateísmo práctico. Pero bueno, volviendo a esto, dice, creen un matrimonio pleno pleno cuando ya materialmente no les falta nada. En este sentido, déjenme decirles que yo veo como una bendición el hecho de la simplicidad de vida, ¿no? Me recuerdo un matrimonio en un pueblito allá en México, de los que llegué a ir de misión, y me contaban su historia. Él era albañil y pues bueno, pensaban en primero pues construirle una casa a su mujer y para ya poderse casar, etcétera, pero se dieron cuenta que estaban firmes en el amor, firmes en la fe, porque comprometidos en la fe, a lo bastante interesante, ¿verdad? Que dijeron, ¿para qué esperar? Mejor construyamos los dos la casa. Entonces, y así, muy pobremente, de hecho yo los conocí, todavía no tenían construida la casa. No, ahora a veces es ten algo seguro, pero seguro solamente a nivel material, no a nivel espiritual. Entonces por eso ya
Tú ves mucho ese tipo de matrimonios, al menos aquí en Estados Unidos, y conozco varios de este tipo de matrimonios que estoy hablando, en donde terminaron su carrera y van paso a paso, ¿eh? Y van así como una programación. Es que primero me gradúo y luego disfrutamos la vida, vamos de vacaciones arriba y abajo. Ya después de tener unos 3 4 años como esposos, pues ahora vamos por los hijos, etcétera. Y tienen. Por eso les digo que esto es lo peligroso. Porque tú dices, ¿qué hay de malo en eso? Pues nada. Lo malo está en cuando lo sometes al proyecto de Dios, a la voluntad de Dios. Y te das cuenta, lo de San Vicente de Paúl, que hacer el bien no basta, hay que hacer el bien que Dios quiere. Y estos han vuelto sus bienes materiales o de proyecto de vida, etcétera, un Dios en sí mismo. Es decir, esos proyectos, esa realización, esa felicidad la ponen por encima del Dios y único, verdadero. ¿Va? Vamos más adelante porque no quiero pasarme. Bueno, ya son 30 minutos. Voy a leer una más y la cerramos. Para que quede de 30 minutos. Miren, aquí en el iPad sí puedo leer los comentarios bloquesotes. ¿Eh? Ya ven que en el celular les digo no me avienten bloquesotes porque me salen 3 puntos y ya no puedo leer nada. Aquí en el iPad sí. A ver, vamos a leer uno de los bloquesotes. El matrimonio está constantemente expuesto a fracasar, pero es justamente ese reto diario el que se superan nuestras deficiencias individuales. Hallaremos tesoros de esos que tienen valor atemporal. Porque a los atletas les alaban el sufrimiento de los arduos entrenamientos. No estoy entendiendo, creo que estaban cantinfleando. Vamos a leer otro bloquezote. En los grupos de matrimonios se escuchan testimonios de idolatría al esposo o a la esposa, tanto que los matrimonios que no están convertidos se alejan, porque miran muy lejos lo que dicen en testimonio. Mucho amor impecable, éxito juntos, y los que los conocemos sabemos que no dicen la verdad. Bueno, ese es otro tema. Es otro tema cuando se presume lo que no se es, ¿verdad? Aquí yo en mi tema, yo lo estoy tratando en aquellos que verdaderamente sí están consiguiendo, entre comillas, ser felices y realizados. Porque se saben realizados y felices, porque en realidad no están peleándose como perros y gatos en la casa, etcétera. Pero es un castillo artificial de azúcar que tarde que temprano se le va a tirar precisamente porque tiene una idolatría del uno al otro o de sus proyectos, etcétera. Desde luego sería para otro tema tocar el caso de aquellos que presumen estar muy bien y no lo están. E inclusive voy a decir otra cosa diferente, que eso yo también lo he visto. Hay matrimonios que parece que no están bien porque tienen pleitos, porque hay mucha fricción, etcétera. Y yo creo que están bien en el sentido de que se ofendieron, pronto se piden perdón, van frecuente a la confesión, o sea, están en lucha, están en batalla. Y yo ese tipo de matrimonios los he conocido que están en la batalla, literalmente, aun cuando quien los viera estuvieran diciendo, no están mal, pero están perseverando, no están tirando la toalla. En cambio, aquellos que tú dices nunca se pelean, salen siempre en Facebook agarraditos de la mano, de vacaciones, etcétera, espérate que les llegue la prueba a ver si pasan. Aquellos están de prueba en prueba, en prueba, en prueba, pero están con una fe firme, porque verdaderamente tienen a Dios en primer lugar. Simplemente por sus heridas emocionales, por sus defectos, errores, etcétera, pues no se les está haciendo tan fácil el matrimonio. Pero verdaderamente tienen a Dios en primer lugar. Las crisis y carencias de su matrimonio no son fruto de que no tengan a Dios en primer lugar, sino fruto de que tienen heridas emocionales, tantas cuestiones espirituales. Pero les queda claro quién es el primer lugar y por eso se reconcilian continuamente una y otra vez, se piden perdón, van creciendo, etcétera, etcétera. O sea, yo no me trago aquello de ver un matrimonio y decir, mira, no se pelean, mira qué románticos, van de vacaciones, mira qué bonito. Eso para mí no es garantía de que se vaya llevando bien un matrimonio, no es garantía. Porque simplemente les puede estar yendo bien las cosas materialmente, económicamente, o tienen carácter o personalidades menos complicadas, etcétera. Pero con todo y eso no tienen a Dios en primer lugar.
Entonces, tarde que temprano se les va a caer el triatito. Yo llegué a idolatrar mis... Oh, por cierto, yo creo que me va a pasar de la media hora. Este tipo de matrimonios que yo menciono generalmente pasa, en mi experiencia, más con jóvenes o matrimonios recientes. Matrimonios muchos aquí en Estados Unidos, también pasa mucho eso. Y les repito, muchos entre personas que se dicen creyentes y católicas y todo esto, pero que precisamente por eso me preocupaba y por eso quise hacer esta transmisión, porque son matrimonios que no detectan que estén yendo en contra de la voluntad de Dios, porque todo les va bien, porque su realización y su felicidad no está basada en que no se están extorsionando, estén robando, estén pecando así gravemente, no. Precisamente eso es lo peligroso, porque ellos no detectan que van en contra de la voluntad de Dios, porque precisamente todo les va bien, todo va tranquilo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, a lo que me refiero es de que es muy cotidiano en los matrimonios recién casados, ¿verdad? O sea, es porque generalmente cuando ya pasan verdaderamente los años, ya se va viendo la vida con mayor realismo, ¿verdad? Entonces, entonces dice aquí, yo llegué a idolatrar a mi esposo, pero ahora que conoció al Señor, nos amamos en Cristo y Él es quien dirige. Bien. A ver, espero y puedas ver mi comentario. Tengo una conocida que presume su vida de felicidad, pero no vive en el sacramento y en ocasiones me siento triste, que yo vivo en sacramento con mi esposo desde el día uno y que hemos tenido problemas y no tanto en nosotros sino económicos, de salud, etcétera, pero estábamos unidos. Ya ahí sí, fíjense, no todos los bloquezotes se abren totalmente. Se abre un poquito más de texto a diferencia del iPhone, pero no puedo abrir todo. Ok, este comentario yo creo que ya un poco lo respondí refiriéndome a los matrimonios que tienen complicaciones, pero que verdaderamente tienen a Dios en primer lugar. El mundo dirá, pues estos no van a llegar muy lejos y van a dar la sorpresa. En cambio, los que andan muy bien y como usted dice, hay gente creyente que ni siquiera está casada a la iglesia y dicen, bueno, pero hemos tenido un matrimonio. Es más, hay gente que llega a blasfemar, porque sepan lo que es una blasfemia. Es una ofensa grave a Dios quien se atreve a decir esto. Yo lo he escuchado, a mí no me cuentan. Hay gente que está en concubinato, en lo que le llaman unión libre, y dice, no, es que no nos casamos porque nuestra experiencia con amistades es que cuando se casan empiezan los problemas. O sea, ¿dónde está la blasfemia? Lo que le están diciendo a Dios es, por favor, no entres a nuestra unión, por favor, salte, o a lo menos no te metas tan adentro, porque siempre que tú te metes, empiezan los problemas. ¿Desde cuándo Dios viene a fragmentar un matrimonio? O sea, es una blasfemia, es una porquería totalmente de quienes comentan eso, de que no se casan, porque cuando se casan, o sea, cuando reciben el sacramento del matrimonio, empiezan los problemas. La única forma que yo podría aceptar este tipo de indicaciones es de que precisamente porque Cristo ya está dentro de ustedes, pues eso no le va a hacer mucha gracia al demonio y los va a zarandear, pero tranquilos, dice la Sagrada Escritura, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Más aún, yo les preguntaría a este tipo de matrimonio, a este tipo de parejas que no se casan, que no reciben el sacramento del matrimonio para que no tengan problemas, ¿no será que ahora no tienen problemas porque el demonio ya los tiene ganados? Se las dejo al costo. Tengo una novia y ella no quiere aún nada serio. ¿Qué hago? Lo dejo. Ahí tengo una charla que se llama sobre el noviazgo, la amistad y el noviazgo. Algo por el estilo. La amistad y el noviazgo creo que se llama la charla. Ahí explico. En pocas palabras, noviazgo es preparación para el matrimonio. Si yo tengo una novia y no quiero moralmente casarme, una seguridad moral definitiva, pues hasta que no estemos casados.
Entonces, pero quien tiene novia o novio y no pretende casarse, que no esté preparándose para eso, están usándose. No tiene sentido ese matrimonio, ese noviazgo. En este sentido, no puedo dar un consejo sin saber todo el contexto, pero así nada más por lo que dices, si tienes novia y no quiere nada serio, serio me estoy imaginando el hecho del matrimonio como tal, déjala. No tiene sentido. Noviazgo no es un tipo de realidad para que no te sientas solo o sola. Noviazgo no es una realidad para que tengas a alguien que te abrace o te dé un beso. No, no. Noviazgo es preparación para el matrimonio. Si no se están preparando conscientemente para el matrimonio, no tiene sentido el noviazgo. Pero bueno, eso es un tema que ya lo pueden ver tengo varias charlas hablando de eso. Ahora déjenme ver porque no me quiero pasar al menos de la hora tampoco. Bueno, me quedan 20 minutos, ya que me pasé de la media hora. Eh, Conozco un matrimonio que estaba en la misma situación que ambos no tenían testimonio de familia y ellos se casaron, se acercaron con familia a la iglesia y están haciendo la diferencia y a uno de sus hijos se empieza a decir que siente el llamado del sacerdote. Sí, sí, y solo tiene 8 años. Sí, de hecho tenemos el testimonio, por ejemplo, se me quiere caer el iPad. El testimonio de este cantante católico, Martín Valverde. Él es hijo de una mamá soltera y, y, y vean, pudo hacer su familia y ahora que pasaron por lo del choque, que fue el accidente muy fuerte, pues se ve que verdaderamente están unidos como esposos, él y Lizzie, su esposa, y como familia, como tal, ¿verdad? Seguramente no son perfectos, lo que sea, pero a lo que me refiero es él siendo hijo de mamá soltera, pues pudo ser diferente. Que costó más, seguramente costó más. De hecho, anteriormente la iglesia no aceptaba en los seminarios hijos de, eh, de matrimonios destrozados. Y tiene sentido, porque un seminarista herido emocionalmente, pues en qué va a terminar. Yo creo que muchos de los tipos de abusos que hay en algunos sacerdotes o malos sacerdotes no es más que el reflejo de lo que vienen trayendo y jalando de sus familias, ¿verdad? Ahora, quiero decir con esto que nuevamente la iglesia vuelva a esa norma de no aceptar en los seminarios hijos de mamás solteras o de familias conflictivas, etcétera. No. ¿Por qué? Porque se puede hacer oración de sanación, de liberación, pueden entrar en procesos, ¿va? Eh, por eso yo digo que no hay que gastar el tiempo más en echar culpas, sino en sanar, porque si no, la cosa no va a terminar bien. Pero sin lugar a dudas, de matrimonios y familias conflictivas se puede recuperar eso. ¿Saben? Otro elemento muy importante que lo veo es de que este tipo de matrimonios super realizados, etcétera, viven mirándose el ombligo. Son personas que no están atendiendo la necesidad de los demás. Están más preocupados por presumir en dónde se fueron de vacaciones que en poder asistir a una familia que no tiene ni siquiera para comer. O sea, piensan más en autocomplacerse, que no está mal. Pero ya les hablaré un día de cómo los católicos tendríamos que retomar una evangelización en cuanto a las vacaciones, ¿verdad? Pero bueno, ese sería otro tema. Pero ese es otro elemento de este tipo de matrimonios tan realizados, tan felices, etcétera, que los ves eh, tan, pues eso, entre comillas, tan realizados, pero que no ves nada, nada al respecto de donarse a los más necesitados, ¿verdad? A los más necesitados. Muy al contrario, ves a matrimonios firmes que obviamente tienen a Dios en primer lugar
y que no la tienen fácil económicamente, no la tienen fácil y están pensando en apoyar, en tratar de ayudar a matrimonios que se están desbaratando, etcétera, etcétera. Bueno, es otro elemento. Perdonen que yo creo que Facebook tiene que hacer de que no le tengan que estar picando aquí para... Perdón, le piqué acá. Es que tengo que ver 45 minutos, 15. Yo creo que voy a poner aquí para poder ver aquí a las 35. Ok, listo. Eh, en esa parte me gusta más, por ejemplo, YouTube, las transmisiones de YouTube, porque me va marcando el tiempo. Aquí le tengo que estar picando a cada rato para ver cuánto llevo. Eh, el video y el audio no están sincronizados. No es tu conexión, compadre. Mm, en este caso, cuando les va muy bien y se llevan bien, pero cuando las cosas le empiezan a ir mal, no resisten. Así que los matrimonios que estamos pasando tantas pruebas y dificultades de todo tipo y seguimos en lucha de la mano de Dios, somos más fuertes, ¿de acuerdo? Bueno, a todos los que mandan saludos, saludos. Ahora también, fíjense, estaba pensando, también hay que identificar, porque hay matrimonios que verdaderamente tienen a Dios en la práctica como primer lugar y les va bien económicamente y en muchos sentidos y tú los ves muy plenos, etcétera. En ese sentido hay que tener mucho cuidado porque si los enjuiciamos no vaya a ser que más bien sea por envidiosos, ¿verdad? Que no falta, no falta de que empecemos a juzgar a matrimonios que les va bien, que disfrutan, que son felices, etcétera, y que no lo hacen idolatrándose el uno al otro, sino que obviamente adoran a Dios y Dios está en primer lugar, no solamente intelectualmente, sino en la práctica. En este sentido, porque se puede dar, desde luego se puede dar eso, y se preocupan profundamente por el necesitado, que están en continuo servicio, que realmente están olvidados de sí mismos, que se unieron para olvidarse de sí mismos y ofrendarse. En este sentido, tengamos cuidados de eh, juzgarlos como estos matrimonios que están entre comillas realizados, porque podremos estar cayendo en envidia. Muchas veces eso pasa, ¿verdad? Que también nos da envidia que le esté yendo bien a las otras personas cuando les está yendo bien y que van cimentados en Dios y como Dios quiere. Cuando no es así, pues no es envidia, es realismo. Le estamos diciendo, espérate que pronto va a llegar el garrotazo y a ver si te levantas. Así es difícil, pero con la ayuda de Dios todo lo podemos. Bien, creo que ya es todo. Bueno, parece que ya es todo. A ver, déjenme ver. Es que también es otra cosa. Con el iPad no le puedo poner el palito este que con el que agarro el teléfono. 49 minutos. A ver. 10 minutos nada más para cerrar la transmisión. Si hay alguna pregunta o comentario más. Lo vemos. De hecho, déjenme, miren, para aprovechar, les compartí de del santuario
a San Juan Pablo II que tiene en Los Ángeles, que no lo conocía. Pueden ir a mis redes sociales, ahí he puesto fotografías. Me encontré con esta estampa que tenían ahí en la parroquia. Eh, Dice abajo: A leader through health, sickness, death, and new life. Un líder a través de la salud, de la enfermedad, de la muerte y la nueva vida. Y atrás, esto es lo que me encantó. De hecho, yo tengo una charla ya de hace bastantes años, de un retiro que di a un asilo de ancianitos, que es una charla basada en una carta, si no mal recuerdo, un documento de Juan Pablo II a los ancianos. Pero me gustó porque esta estampita viene una oración para los enfermos, ancianos y moribundos, tanto en inglés y en español. Eh, la hago mientras, si hay algún otro comentario más antes de cerrar la transmisión. Dice: oh Dios, fuente de vida y esperanza, mira con bondad a nuestros hermanos y hermanas que están enfrentando el fin de su vida. Llénalos de esperanza en tu misericordia y dales paz y consuelo. Te pedimos por nuestros ciudadanos para que opten por la vida y luchen contra el suicidio asistido. Señor, mueve nuestros corazones para trabajar por la vida y por la protección de los ancianos, los enfermos y los discapacitados. Renueva nuestro compromiso con la construcción de una comunidad donde toda vida humana sea bienvenida y querida, valorada y defendida, desde su concepción hasta su muerte natural. Todo esto te pedimos por la intercesión de San Juan Pablo II. Amén. Miren, abajo viene el website de la arquidiócesis. Parece que esta fue una iniciativa de la arquidiócesis de Los Ángeles. Sobre todo porque el año pasado o antepasado se aprobó el suicidio asistido acá en California, tristemente. Pues creo que no hay más. Entonces vamos a cerrarla, la transmisión. Bueno, aquí hay un comentario más. Vamos a ver. Yo creo que no miremos a los demás, sino a nosotros mismos. Yo me di cuenta que aún me falta para hacer un matrimonio bueno. Gracias por ayudarme. Sí, no se trata de estar mirando las vidas ajenas, no. Si se tiene que mirar las vidas ajenas es principalmente para examinarse uno mismo, porque pues también hay tanta gente que quiere ayudar a matrimonios y a tanta gente y es candil de la calle pero oscuridad de su casa. No hay que ver su prioridad. Su prioridad, les repito, es primero tu esposo, ¿verdad? Tu esposa. Acto seguido, tus hijos y tus hijos, comenzando con los que viven en tu casa, ¿verdad? Porque a veces las mamás están más atareadas por los hijos que están ya o casados o fuera, que se salieron, hayan tomado malas decisiones o buenas decisiones, se salieron, salidos están, y a veces descuidan a los hijos que están adentro, o más pequeños. Entonces, desde luego que tenemos que comenzar por uno mismo, pero eso no quita que detectemos este tipo de matrimonios en son de orar por ellos y en la medida de lo posible de ayudarlos, de ayudarlos. No podemos caer exactamente en el mismo egocentrismo, No es una actitud cristiana decir, bueno, pues que se frieguen, o sea, estás viendo que se está desbaratando y tú puedes hacer algo. No, muchas veces no podemos hacer algo en el sentido directo, orar siempre podemos, pero a veces tú dices, bueno, es tu amistad, a ti te hace caso, etcétera, y tú estás detectando que va mal un matrimonio, pues ojalá tendrías que meter la mano en el buen sentido de la palabra y con mucha prudencia, con mucha prudencia. Pero no, a veces es, bueno, pues allá que se desbaraten ellos, ¿ah? Mientras no se desbarata mi matrimonio y mi familia, es una forma muy egoísta de verlo, ¿ah? Pero repito, tampoco podemos irnos al extremo de estarnos metiendo en las vidas ajenas y matrimonios ajenos, etcétera, ¿no? Si no se ora por la pareja, si no se oramos juntos, si no oro por mí, ese matrimonio no va a ningún lado. No hay santidad. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya quedan 5 minutos para la hora, pero ya no hay más comentarios. Así que vamos a dejarlo así. Que Dios les bendiga. Y pues esperemos que la próxima vez no tenga descargado el teléfono, porque les digo, el micrófono
entra por la parte de donde se carga. Entonces, que tiene sentido porque encontré varios micrófonos que se conectaban en la parte de los audífonos, pero pero la señal es mejor cuando se conecta por parte de donde se conecta, ¿va? Entonces, de hecho, los nuevos iPhones, y no sé si los nuevos iPads, los míos no son tan nuevos, ya no tienen para los audífonos. Ya los audífonos se conectan o vía Bluetooth o por la conexión también de donde se carga, lo cual no encuentro práctico. Yo creo que Apple tendrá que hacer dos conexiones de este tipo, uno para si se necesita estar cargando y a la vez poner los audífonos o este tipo de micrófonos que estoy usando, pero bueno, en fin, son cosas técnicas. Al fin y al cabo está comprado el micrófono, que agradezco a aquellos que pudieron donar para que pudiera comprar el micrófono, dado que desafortunadamente las transmisiones, como me decían, no tenían muy buen audio y no me podía poner a editarlas como pongo a editar las conferencias en donde sí hay mejor el audio, etcétera. Estas transmisiones ahorita la descargo, la subo a la computadora y la subo así directo a YouTube, ¿eh? Entonces ya con este micrófono pues evidentemente entra con mejor audio. Bueno, lo dejo aquí, que Dios les bendiga.